de APA. Entonces vamos a empezar a conocer más o menos de qué va esto, para qué sirve, ¿no? ¿Por qué existe? Y luego pasaremos ya más en detalle a los aspectos propios de la regulación, ¿no? Bueno, a ver, hoy vamos a hablar sobre estos aspectos, ¿no? El tamaño del papel, los márgenes, la sangría, el espaciado, la numeración de páginas, los títulos y subtítulos, el uso de encabezados parcialmente, cómo se alinean los párrafos y las secciones de un documento que en términos generales APA propone, ¿no? Bueno, ¿qué son las normas APA? Bueno, las normas APA funcionan como una guía de estilo y se utiliza principalmente en el ámbito académico para la presentación y citación de trabajos, de investigaciones, tesis, ensayos, monografías, artículos y un largo etcétera. Es publicado por la American Psychological Association y establece normas para el formato de citación de fuentes, la estructura de estas y cómo se organizan el contenido de los párrafos en escritos académicos. Bueno, el APA lo que intenta hacer en términos muy generales es darle orden a lo que producimos académicamente en todo el mundo. Existen muchos formatos de citación, muchos formatos de referenciación de contribuciones académicas, pero el APA es el más utilizado, ¿no? Es algo así, para expresarlo gráficamente y rápidamente, es algo así como un intento por darle eh, cierto tipo de cierto tipo de estándar, ¿no? a la presentación de información, ¿no? Entonces vamos con el formato general. Bueno, aquí sí hay algunas recomendaciones que debo de apuntar, ¿no? Las normas APA son reglas muy generales, pero cuando las adopta una institución, por ejemplo una universidad, tiende a modificarlas un poco. Entonces, por ejemplo, ¿no? Según el formato APA de la séptima edición que se aprobó en 2019, si no me equivoco, ¿no? El tamaño general de la hoja que se coloca en el Microsoft Word o algún procesador de texto, ¿no? Es tamaño carta. Y esto lo menciono porque estamos muy acostumbrados a trabajar en formatos A4, ¿cierto? Entonces, bueno, hay algunas instituciones que al momento de si te hacer referencia al manual APA dicen, por ejemplo, ¿no? Los trabajos que presenten ustedes como estudiantes de tal universidad van a tener como formato tamaño A4, pero lo demás va a continuar siendo formato APA 7, ¿no? Entonces, como menciona aquí, ¿no? El tamaño del papel va a depender mucho de la institución, ¿sí? Lo que se mantiene de forma constante es el margen, ¿no? Que es 1 pulgada en todos los lados del documento, de la hoja, ¿no? Y a diferencia del manual APA 6, ¿no? Que es una edición anterior, ¿no? Las fuentes de las letras, las fuentes de las palabras, son un poco más amplias, ¿no? Hay mayor opción de elección, ¿sí? Entonces tenemos aquí que actualmente se pueden utilizar estos tipos de letras, ¿no? El Times New Roman, el Georgia, el Computer Modern, el Calibri, Arial y el Unicode, ¿no? Cada uno con diferentes tamaños de fuente. El tamaño de fuente hace referencia específicamente a cuántos puntos va a tener la letra en el documento, ¿no? Luego vamos a eh, rápidamente modificar un documento en Word, estas opciones, para que vean más o menos cómo funciona, ¿sí? Hasta aquí alguna pregunta, por favor, respóndame solamente por ahora por el chat. ¿Listo? Vamos. Gracias. Muy bien. Ahora hablemos del espaciado. Sí. Veo una manita levantada. Ya. Pregunta por aquí Rosa Carrillo, ¿no? ¿Cuál es la fuente de letra más adecuada para APA? Bueno, como acabo de explicar, sí, hay una mayor amplitud de opciones, pero lo normal, sobre todo en nuestro contexto peruano, es utilizar el Times New Roman y el Arial. En general, las universidades tienden a invocar a sus alumnos a, estudiar a usar esos tipos de letra. El Arial puede ser de 12 a
Se recomienda que sea de 11 puntos. Bueno, para darle una vuelta de tuerca, ¿no? Por la inquietud de Zoila, vamos a ponerlo así, ¿no? Las fuentes son el tipo de letra, ¿de acuerdo? El tipo de letra de los párrafos que van a nuestro documento, ¿no? Y esos tipos de letra pueden ser Times New Roman, Georgia y lo que viene de abajito de esta diapositiva, ¿no? Todo esto de aquí, ¿no? Y estas fuentes tienen que ser uniformes, o sea, una vez que yo elijo un tipo de fuente, ese tipo de fuente tiene que ser constante en todo mi documento, ¿no? O sea, puedo elegir cualquier tipo de fuente, pero cuando ya le elijo, esa fuente va a ser la constante en todo mi documento. Entonces, ¿se resolvió la consulta por allí? Por favor, escríbeme por el chat. Listo. Genial. Continuamos. Ahora hablemos del espaciado. Recordemos que estos son aspectos específicamente de la estructura del documento APA, que tiene que ver con la hoja, las dimensiones de la hoja, ¿no? Y la letra, ¿sí? Ahora estamos en ese nivel, ¿sí? Entonces, una vez que ya elegí mi tipo de letra, digámoslo así, ordené y especifiqué el tamaño de la hoja, ¿no? Ahora me toca modificar el espaciado. El espaciado es la línea que hay. El espaciado es la línea que hay entre cada, perdón, el espaciado es la distancia que hay entre cada línea del párrafo, ¿sí? Entonces, lo que dice el manual APA de esta edición, ¿no? La más reciente, es que el espaciado entre línea y línea del párrafo debe ser doble, de 2 puntos, ¿no? Y debe de ser constante en todo el documento, ¿no? Y no se debe añadir ningún espacio adicional entre párrafos. O sea, ¿qué quiere decir esto, no? Que yo redacto un párrafo, ¿no? Redacto un párrafo y al darle enter con el teclado, ¿no? Tiene que haber la misma distancia entre el párrafo 1 y el párrafo 2 de 2 puntos, ¿no? Aunque haya cambiado de párrafo. Ahora vamos a ver la interfaz de Word, ¿sí? Las ventanas emergentes de Word para ver cómo es que se codifica eso, ¿sí? Eso es en respuesta a tu consulta, Freddy. Gracias por sus apuntes. Bueno, en general las normas APA, como digo, funcionan como, no, o sea, no son leyes, digámoslo así, ¿no? No son leyes inamovibles, ¿no? Son un manual guía, ¿no? Como una brújula que guía las instituciones que guía las universidades, las instituciones de investigación para tener un criterio más o menos estandarizado, ¿no? O sea, hay universidades que pueden sugerirte que en vez de utilizar 2, uses 1.5, otras universidades que pueden poner 2, ¿no? Pero más o menos va con ese espaciado, ¿sí? Y bueno, la numeración de páginas tiene que ver con cómo yo coloco el número en alguna parte de la hoja, ¿sí? Entonces ese número va a ser en formato arábigo, o sea, no un número natural, ¿no? De 1 hasta el infinito, ¿no? Dependiendo de las hojas que tenga mi documento, ¿no? Los números arábigos se colocan en la parte superior derecha de la hoja, ¿sí? Ahora aquí tenemos una pequeña capturita, ¿no? De más o menos cómo es que se ordenan los títulos y subtítulos de nuestro documento, ¿sí? Ahorita vamos a ir en detalle. A ver, ¿estamos bien? Listo. Los títulos, los títulos, hola, ¿me escucha? Sí, sí se le escucha. Profesor, Ya, sí, profesor Omar, sí se le escucha ok, correctamente. ya. Entonces, los títulos en nuestro documento también tienen un orden, ¿no? Cuando uno redacta cosas,
en el ámbito académico, ¿no? Tiende a jerarquizar la información, ¿cierto? Hay cosas que, digamos, están dentro de otras. Entonces, cuando algo está dentro de otra cosa, lo normal es que al momento de redactar yo coloque subtítulos, ¿cierto? Entonces, APA también tiene un criterio, o el manual APA también ofrece un criterio, una guía, en la cual, sobre la cual nos podemos orientar, ¿no? Para darle orden a esos títulos y subtítulos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a verlo más en detalle, ¿no? Un título de nivel 1 es un título que tiene mayor nivel de importancia, ¿de acuerdo? ¿No? Y como tiene mayor nivel de importancia, tiene que resaltar en el documento. Y como tiene que resaltar en el documento, entonces va a ir en formato centrado y en negrita, ¿sí? Y cada palabra del título va a iniciar con letra mayúscula. Entonces, yo ya redacté mi título, ¿no? Lo tengo ahí redactado, ¿no? En el formato, ya elegí mi tipo de letra, mi tamaño de letra, ¿no? Ya coloqué mi título inicial, ¿no? Y luego de colocar mi título le doy un Enter, ¿no? Con doble espaciado, como ya está configurado, ¿no? Y tengo que empezar a escribir mi párrafo, ¿cierto? Ya. Un título de nivel 2, ¿no? Que es un título con un menor nivel de importancia en comparación al nivel 1, ¿no? Se expresa el documento de forma diferente, ¿sí? Se alinea a la izquierda y se coloca en negrito, ¿sí? Pero al igual que el nivel 1, ¿no? Cada palabra del título debe de iniciar en mayúsculas, ¿de acuerdo? Y también, al igual que el título, que el nivel anterior, el texto inicia en un nuevo párrafo, ¿sí? Vamos a ver esos dos primeros niveles en la captura anterior, ¿de acuerdo? Aquí está, ¿no? Es muy gráfico esto, ¿sí? Este será un título de nivel 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice la regla APA, no? Que lo coloque de esta manera, ¿no? Cada palabra lleva al inicio una mayúscula, ¿no? O sea, se escribe la palabra con con la letra inicial en mayúsculas, ¿no? Inmediatamente después, ¿no? Tengo que darle un enter y escribir mi párrafo, ¿no? En la línea siguiente, ¿cierto? Y a ver, título del nivel 2. Es una forma diferente de colocar un documento, ¿se dan cuenta? Es de esta forma, ¿no? Se coloca el subtítulo, perdón, ¿no? Se alinea a la izquierda, ¿no? Se conserva la regla anterior, que es colocar cada palabra con mayúscula inicial, y se da un enter para escribir el párrafo siguiente, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, cada párrafo tiene un espacio respecto al margen, ¿cierto? Aquí hay un espacio en blanco. Esto de aquí, que ven aquí, se llama sangría. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Hasta aquí. ¿Preguntas? Pueden, por favor, levantar la mano o escribir en el chat, por favor. Pero si quieren, por favor, no abran su micrófono sin antes levantar la mano, ¿sí? Gracias. Sí, Jorge Moisés Vega. Profesor Omar, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo sería cuando, quería saber, yo tenía una duda porque a veces cuando es 2.1 o 2.1, ¿cómo sería, profesor? Ah, la numeración. Sí, sí, Se porque refiere para a la saber, numeración. sí, para saber en qué nivel estoy. Ah, los títulos 1 también pueden estar en mayúsculas, claro. O sea, ahorita, a ver, primero en respuesta a su nombre, disculpe. Jorge. Jorge. Ya, bien, Jorge. La numeración sigue también el mismo patrón, ¿sí? Por ejemplo, lo normal es que no se coloque numeración al título de nivel 1, ¿de acuerdo? Es lo normal, no siempre se coloca, ¿sí? Pero cuando uno quiere colocar, por ejemplo, niveles, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a mostrar un ejemplo aquí.
Se refiere a esto, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, profesor. Ya, listo. Lo normal, ¿no? Es que APA solamente acepte hasta el nivel, digamos, ¿cuántos niveles son en general? ¿No? Hasta el nivel 5, ¿no? O sea, sigo el mismo procedimiento, sigo la misma norma, pero solamente hasta el nivel 5, ¿no? O sea, si quiero puedo numerarlo, ¿no? Poner 1.1, 1.1.1, pero solamente en 5 oportunidades, en 5 niveles, ¿de acuerdo? Más de eso es tolerable, sí, pero por cuestiones de orden no se recomienda tanto. Y lo normal es que el título 1, por ejemplo, no lleve necesariamente numeración. No sé si me dejo entender. Ahorita vamos a ver un ejemplito más. Cuando estemos con el documento así en ejercicio, vamos a ver más en detalle esto, ¿sí? Ya, a ver. Ahora, los títulos 1 también pueden estar en mayúsculas, en efecto, pero la mayúscula tiene un formato especial también. No es que todas las palabras estén en mayúsculas, sino solamente las letras iniciales de cada palabra. Sí, profesor. De acuerdo. Estamos aquí, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo título de nivel 1, ¿no? Títulos y subtítulos en norma Zapa, por decir algo, ¿no? Eso es un ejemplo de título, ¿no? Puede ser o no sé, ¿no? La caída del Imperio Romano, ¿no? Entonces yo redacto ese título con cada palabra en mayúscula solamente en la letra inicial, ¿sí? Ahora estamos en los dos primeros niveles, ahora pasemos al subtítulo de nivel 3, ¿sí? Exacto, tipo oración. No, perdón, el tipo oración hace que solamente esté con mayúscula la primera palabra del inicio. No, 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 no. Es como alternar entre mayúsculas y minúsculas, pero con el inicio de cada palabra en mayúscula. Sí, Alex Yanka, sí. Doctor, buenas noches, profesor Omar. Es Sí. como seguir unos formatos nada más, ¿no? Por ejemplo, yo he visto APA por ejemplo, si tú quieres sacar una cita. Sí, se cortó. Sí, disculpe. Buenas noches. Se- sí, ahora sí, se le escuchó, ahora sí. Hace un En momento no le escuché. en el estilo APA solamente es seguir patrones, ¿no? Todo está ya determinado, ¿no? En el Ujú. tema de APA, ¿no? Por ejemplo, es diferente, por ejemplo, en una cita de un libro, es diferente a de una revista digital o de una web. Solamente es seguir un patrón nada más en este tema del APA, ¿no? No es como uno lo quiere escribir o lo quiere hacer, ¿no? Es solamente seguir patrones nada más, ¿no? Esa era mi Sí, consulta. en efecto, en efecto. O sea, es como un conjunto de reglas, un paquete de reglas que regulan diferentes aspectos del trabajo académico. El citado es un aspecto, ¿no? El formato de hojas, las tablas, de figuras son otros aspectos, ¿no? Y en definitiva, ¿no? Cada aspecto tiene tras de sí un conjunto de pautas para ser cumplidas, ¿no? Entonces, sí, es en respuesta a su consulta, sí. En general, sí, Víctor Raúl Sosa. Buenas noches, profesor. Eh, lo que usted menciona respecto a no numerar el nivel 1 de los títulos, ¿está mencionado en el APA o es una recomendación que usted lo hace por su experiencia? Gracias. Es una recomendación, sí. Porque, por ejemplo, ¿no? Los documentos de tesis o las guías por ejemplo, en las universidades en el Perú, cada universidad, vamos a hacer una práctica dirigida luego. Bueno, van a visualizar conmigo un documento cómo se elabora, ¿sí? Y les voy a pasar unos formatos para que más o menos lo vean, ¿no? A ver, las universidades en el Perú, ¿no? Las universidades en el Perú, por regla general, tienen un manual de redacción de tesis y documentos académicos, ¿no? Entonces, ¿qué se especifica ahí normalmente, no?
eh, digamos, cómo colocar los niveles de numeración y hasta cuántos niveles se permiten, ¿no? Hay manuales que sí sugieren colocar por cada capítulo, por ejemplo, de tesis, ¿no? Numerar, ¿no? 1. ¿no? El subtítulo del capítulo 1 es 1.1, ¿no? Dependiendo de la institución, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay una regla específica que sea, digámoslo así, lo suficientemente pública, ¿no? Amplia, ¿no? Del manual APA que tenga alguna relación con la numeración, ¿no? Entonces, sí, Disculpe, pero en concreto, si bien es cierto lo que usted menciona respecto a las universidades que tienen sus parámetros dependiendo de cada una de ellas, la pregunta en sí era la siguiente, o sea, APA, valga la redundancia, como APA indica que debe numerarse o no a partir del título 1. Ahora, lo que usted señala es que de preferencia hacerlo a partir del nivel 2. Le vuelvo a consultar, o sea, es una recomendación personal suya, es algo que usted ha visto en muchas sí. universidades, pero APA en concreto, ¿qué señala? Gracias. APA en concreto no señala nada. Es el detalle, ¿no? O sea, no menciona nada respecto a la numeración. No. Ya. Concretos sobre los niveles sobre los niveles de títulos, no. Sí, eso ya va a depender propiamente de la organización del documento, ¿no? Y sí, o sea, esa es una recomendación mucho más orientada en mi experiencia, ¿no? Y en lo que veo respecto a los formatos, ¿no? Correcto, o sea, perdón, la APA solo será los niveles, más no la Exacto, numeración. exacto, sí. Esa numeración, digamos, que está a libre albedrío de las instituciones académicas, ¿correcto? Exacto, exacto. Ya, gracias, profesor. Listo. Muchas gracias también por ayudarme a complementar la información, ¿no? Entonces, pasamos ahora al nivel 4, ¿sí? No, perdón, aquí hay una... O sea, miren, observen la imagen, por favor, conmigo y dense cuenta del cambio del patrón, ¿no? Tenemos aquí, primero, ¿no? Observamos toda la imagen y nos damos cuenta de que no hay diferencia de tamaño de letra entre el título y el párrafo. En otras palabras, el tamaño de letra entre el título y el párrafo es el mismo. No hay diferencias. Lo que sí cambia es que aquí está en negrita y el párrafo no. Aquí está en negrita y el párrafo no, ¿cierto? Bueno, aquí es una oración, ¿no? Pero se entiende que después de un título viene un párrafo más compacto, ¿no? De 5 o 6 oraciones en promedio, ¿no? Entonces, a ver, ¿no? ¿Se dan cuenta el patrón, no? Negrita, cada palabra mayúscula solamente el inicial de la palabra, nivel 1, nivel 2. Cuando paso al nivel 3, al subtítulo nivel 3, hay un cambio, ¿no? Lo alineo a la izquierda del margen, y lo coloco en cursiva, ¿no? Lo inclino, ¿no? ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿No? Entonces, inmediatamente después, continúo con lo habitual, ¿no? Que es darle Enter, ¿no? Y empezar mi párrafo, ¿cierto? Listo. Ahora, cuando paso al nivel 4, ¿qué ocurre? También hay otro cambio. Ya no utilizo la cursiva, ¿no? Ya no la uso. Y hago que mi subtítulo 4 esté al nivel de la sangría del párrafo. Ahorita vamos a hablar sobre eso, ¿no? Y ahora el título en nivel 5, ¿no? Que es al mismo nivel de la sangría, ¿no? La sangría es como una distancia entre el margen y el inicio del párrafo, ¿sí? Y me ocupa que es en cursiva. Se dan cuenta de, o sea, más allá de que se acuerden en memoria la regla, solamente quiero que observen el cambio de patrón, de orden, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que uno ve aquí, no? Que cuando el subtítulo está en cursiva es porque probablemente está dentro de otra cosa.
¿Se dan cuenta? ¿Lo vieron o no? ¿No? Por ejemplo, aquí, subtítulo, nivel 5. Está en cursiva porque está dentro de otra cosa más grande. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el criterio, ¿no? O sea, el uso de cursivas y el no uso de cursivas tiene también una razón de ser, ¿sí? Entonces aquí está ya más formalmente colocado, ¿no? Como la regla precisa, ¿no? Alineado a la izquierda, el nivel 4, ¿no? Perdón, el nivel 3, ¿no? Alineado a la izquierda con cursiva y en negrita. Cada palabra inicia con mayúsculas, ¿no? El texto inicia en un nuevo párrafo. El nivel 4 es alineado a la izquierda y en negrita. Cada palabra iniciando en mayúsculas. Al título se le debe aplicar una sangría de media pulgada, que es esto de aquí en centímetros, ¿cierto? Y aquí va la idea de sangría, ¿no? La sangría es la distancia que hay entre el inicio del párrafo y el margen. Y esta distancia es media pulgada. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver cómo se configura eso en el Word automáticamente. ¿Sí? Hasta aquí, ¿preguntas? APA 7, sí, exacto. Listo. Ahora vamos con el mundo de los encabezados, a grosso modo, ¿sí? Hay instituciones que diferencian entre trabajos estudiantiles entre trabajos estudiantiles y trabajos ya profesionales, ¿sí? Y una diferencia que marcan es cómo colocar los títulos, ¿sí? Entonces, es como, repito otra vez la idea, APA propone las reglas y ya depende de la institución cómo se apropia esas reglas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Profesor, ¿puede mostrar su pantalla? Estoy que la muestro, ¿no se ve? Sí, profesor, No sí se se ve, logra profesor. visualizar. De acuerdo. Ya. Entonces, tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Entonces, esto es una representación, ya no es como debería, digamos, no es un documento per se, ¿de acuerdo? Es una representación de cómo debería más o menos verse un encabezado, y lo que tiene que ver, todas las reglas que tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Para trabajos de estudiantes, ¿no? Para trabajos a nivel universitario, ¿no? El encabezado de página consiste únicamente en el número de página. Hay un micro por ahí, disculpen. No, eso está, Hay esto un se micro por trata ahí. de un gancho. Tiene un gancho acá para que A ver, ya. Entonces aquí tenemos que el encabezado solamente es el número 1, que es nuestra primera hoja, ¿cierto? Y nuestro título, ¿verdad? Con cada palabra en mayúsculas solamente con la primera letra. ¿Sí? Ahora, para uso de trabajos profesionales, ¿no? Oficinas, informes mucho más grandes, ¿no? El running head, que es lo mismo que encabezado, ¿no? Es diferente, ¿no? O sea, se coloca también el número de página arriba y a la izquierda, en la parte de arriba, título corto. De repente tengo un título un poquito largo. Solamente lo coloco en el encabezado de forma corta. ¿De acuerdo? Listo. Sí, Víctor Raúl Rosas Sánchez, sí. Profesor, perdón, en la diapositiva que nos han entregado, no coincide con el suyo. En la Ah, sí, parte de trabajos profesionales. sí. Se envió una corrección posteriormente. Sí, ahí está. Hay una primer envío, es cierto, y en efecto, pero se envió la corrección de ese fragmento. Por favor. No la han enviado la corregida, sino la equivocada. De repente nos lo van a enviar después. Le Ah, de agradecería, acuerdo. por favor, a ver si insiste al respecto. Gracias. Sí. A ver, repito esta parte para que se vea también otra vez, ¿sí? Entonces,
Mantengo el formato inicial, ¿no? Imaginemos que es una letra Times New Roman, ¿no? Imaginemos que es tamaño 12, ¿no? Igual acá, ¿no? Imaginemos que es, digamos, está en Times New Roman 12, ¿no? Igual aquí, ¿sí? Ahora, la idea de sangría hace referencia, como les dije, ¿no? A la distancia, ¿no? Entre el inicio del párrafo y la línea que marca el párrafo cuando se desagrega en líneas posteriores, ¿no? Listo. Muchas gracias, participante Jackie. Entonces aquí vamos a dar lectura, ¿sí? La sangría será de 5 espacios, ¿no? En otras palabras, de media pulgada, ¿sí? Ahora, para evitar darle a cada rato espacio, 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 espacio 5 veces, hay también una forma de hacerlo en el Word. Ahorita vamos a verla. ¿Sí? Si se dan cuenta, esta regla se cumple también en nuestra imagen anterior. ¿Lo ven? O sea, aquí no se está respetando el interlineado, que son 2 puntos, pero por fines gráficos nada más, ¿no? Entonces aquí está la representación de la distancia, ¿no? Que es media pulgada, ¿sí? Media pulgada para cada inicio de párrafo, ¿sí? La alineación se debe aplicar al margen izquierdo en la mayor parte del proyecto. Esta es una cuestión ya más de orden, ¿no? Donde, por ejemplo, APA sugiere una cosa, pero aquí la institución que se encarga de... Sí, sí, si uno quiere salir del apuro, sí, pero hay formatos, hay una configuración de párrafos en Word que lo hace automáticamente. Sí. En respuesta a Romena Miklar, sí, suele decir. Sí. Entonces, a ver, la alineación se debe aplicar al margen izquierdo, ¿no? Y lo que uno está acostumbrado a ver es, digámoslo así, una alineación justificada, ¿cierto? Ahorita vamos a ver, para este momento de la exposición, vamos a ver ahorita un documento, ¿sí? A ver, un segundo, voy a cambiar la vista de la pantalla. Y aquí tenemos un ejemplo ilustrativo de lo que hemos venido hablando hasta este momento, ¿sí? Tenemos, a ver, un título de primer orden, ¿sí? Primer orden. Segundo orden. Tercer orden. Cuarto orden. Y quinto, ¿sí? Se logra visualizar mejor, ¿sí? Y ahora, ¿cómo hago para que esto de aquí sea un poco más ágil al momento de que yo estoy redactando? Bueno, en nuestro Word tenemos varias herramientas, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que ya tenemos redactado nuestro documento, ¿no? Imaginemos que esto está, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Está así, ¿no? No está en APA, ¿de acuerdo? No está en APA. Entonces, ¿qué yo debo de hacer? ¿No? Cambiarlo a formato APA, ¿no? ¿Qué me dice el formato APA? Que mis párrafos tienen que estar voy a la herramienta párrafo, o el botón párrafo, en tamaño de 2 puntos, ¿cierto? Aquí no tengo que yo digitar nada. Simplemente lo coloco. Es un camino corto. A ver, ahí está, ¿no? Y ahora, como muy bien dice Jorge Moisés, alineación a la izquierda. Y está el formato APA, ¿no? Para el párrafo. Al nivel de párrafo. El formato APA aplicado al nivel de párrafos. Ah, pero hace falta algo, ¿no? La sangría. ¿Está que se comparte por completo la pantalla? Sí. Pero no sé cómo colocarlo más con más zoom. A ver, un segundo.
Según la teoría. A ver. Por favor, apenas tenga alguna consulta, por favor, no estoy viendo la pantalla de participantes, así que por el chat me avisan. Gracias. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la alineación en formato alineación izquierda, ¿no? Y la sangría, sí ya está precodificada, ¿no? Pero si, por ejemplo, eso estuviera así, ¿no? Así. Imaginemos que está así y así, ¿no? El tamaño, no sé, 14, ¿no? 18 ya. Entonces, para formarlo APA, ¿qué debo de hacer, no? Por ejemplo, puedo hacer esto, ¿no? Eh, Esta ventana de aquí es la ventana de estilos, o bueno, la interfaz de estilos, ¿sí? Y estos estilos tienen un impacto en cómo yo configuro mi documento al nivel de títulos y párrafos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy al botón normal, ¿no? Puedo codificar cómo quiero que se comporten mis párrafos. Le doy, por ejemplo, ¿no? Clic derecho, ¿no? Y tengo aquí un botón que dice actualizar normal para que coincida con la selección. Aquí yo tengo seleccionado este texto. ¿Me dejo entender? Entonces, si yo le doy actualizar normal para que coincida con la selección, cuando yo haga esto, automáticamente el formato normal pasó a ser de este estilo. Entonces yo hago esto aquí y cambió automáticamente todo. ¿Se dan cuenta? No está en APA. Ahora, a ver. Vamos a configurarlo, ¿de acuerdo? Vamos a decirle al formato párrafo o a la herramienta de párrafo que me coloque una sangría primera línea de 1 pulgada, que es lo mismo que este en centímetros. Que el interlineado sea doble. Y que esto lo aplique al párrafo que estoy seleccionando. Y ya está. Y ahora modifico el tamaño de letra a 12 y ya está. Esa es una tarea un poco más mecánica. Pero si yo quiero hacerlo de forma un poco más rápida, ¿no? A ver, tengo una consulta aquí. Sí, John Sí, Vilca. sí, bueno, con respecto a la sangría anterior y posterior, ¿qué numeración se coloca? Es 1.27. Ya está como un valor predefinido por el Word. No, no, Ah, me refiero cuando uno vas al párrafo, ahí dice interlineado doble, pero al costado de izquierda dice anterior, posterior. ¿Qué numeración a se ver, coloca allí? un segundo, vamos a ver el botón, ¿no? Ya, el espacio anterior y posterior no tiene mayor relevancia, no se utiliza esas botoneras, simplemente utilizamos en el nivel sangría, primera línea, ¿no? La media pulgada y se especifica el doble. Lo demás queda tal y como lo tenemos, ¿sí? Y aquí conservamos la alineación izquierda, ¿no? Y listo. Sí, porque ahí en el que has colocado dice 0,8, ¿no? Claro, Y eso sí pero tiene variación, porque eso le da un espacio entre el párrafo y el título, varía el espacio allí. Cuando modifica eso, sí, varía, reduce o amplía. claro, La distancia entre el párrafo y el título siguiente. Hay un sí, espacio, ya. Ese espacio puede variar al sí, modificar el anterior y el posterior en espaciado. claro. O sea, pero claro, o sea, pero es tal y como está el valor ahí, es lo normal tolerable. O sea, si yo, claro, si yo le pongo por ejemplo, más, ¿no? O sea, ahí sí hay un problema, ¿sí? Ya Word me ofrece la opción de colocarlo en 8. ¿Sí? Entonces 0,8. Sí, Ok, ok, listo. Gracias. listo. Ahora vamos a los tipos de mercados financieros, ¿no? Es un título nivel 2, ¿no? Que está predefinido por estar en mayúsculas, la letra inicial de cada palabra, en negritas y alineado a la izquierda, ¿cierto? Listo. Un segundo, por favor.
Listo. Un título de nivel 3, ¿no? De esta forma, ¿no? Así, ¿no? Y acá si se dan cuenta, acá tengo herramientas que me permiten automatizar cómo yo tipifico mis títulos en estilos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que este de aquí sea un título de nivel 2. Pulso el estilo 2 y automáticamente se vuelve de estilo 2. Ahora, ¿cómo yo hago? Por ejemplo, quiero escribir un título nuevo, ¿no? El comercio, ¿no? Imaginemos que estos estilos aún no están configurados, que está tal y como viene con el Word, ¿no? Voy a crear una hoja nueva para que se entienda. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Título 2, ¿no? Título es, ¿no? Tengo estos estilos, ¿no? Donde mi estilo normal de párrafo es este, ¿no? Está pensado como como un estilo de formato Calibri, tamaño 11. Entonces, yo no quiero ese tipo de letra. Imaginemos que este de aquí es un párrafo, ¿sí? Entonces No está ahora, enfocando a la nueva hoja. de acuerdo. Un segundo. Listo. Yo tengo aquí esta redacción de ejemplo, ¿sí? Título 1, ¿no? Eh, entonces aquí tengo estas especificaciones, ¿no? Por ejemplo, no está nada de esto en formato APA, ¿cierto? Y el formato de Word siempre viene más o menos así, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero que esto de aquí tenga un formato APA. Entonces voy aquí a normal. Primero selecciono de mi párrafo, ¿sí? Selecciono el párrafo y le aplico las reglas del APA. Por ejemplo, le digo que sea de tamaño de la fuente Times New Roman, tamaño 12. Y quiero que el interlineado sea doble. La sangría, primera línea, en 1.27. Y listo. Y ya está en formato APA. Yo redacto por aquí, ¿no? Redacto por aquí, ¿no? Y ya está en formato APA mi párrafo. ¿Se dan cuenta? Repito el procedimiento, ¿no? Es escribir, digamos, o seleccionar el párrafo que quiero transformarlo a APA. Luego voy al botón párrafo, perdón, al botón al estilo normal, le doy clic derecho al estilo normal y le doy actualizar normal para que coincida con la selección. En otras palabras, voy a hacer que el estilo normal sea como yo quiero. Y si se dan cuenta, cambió. ¿Lo ven? Ahora normal aparece como si fuera una redacción en Times New Roman tamaño 12. Ahora quiero cambiar el título 1. Título 1 está aquí colocado como si fuera Calibri Light tamaño 16. Pero a mí no me interesa si es tal y como está ahorita. Entonces lo que hago es seleccionar, ¿no? Transformarlo como yo quiero con las herramientas de este lado de la ventana, ¿no? Le doy negrita, ¿no? Le digo que es un título centrado, ¿cierto? Y ahora, ¿no? Por decir algo, ¿no? Estoy redactando
primero, como yo espero que sea el título de nivel 1. Entonces ahora lo selecciono, voy al título 1 de la barra de estilos, doy clic derecho y le doy actualizar título 1 para que coincida con la selección. Y automáticamente ya se transforma esto a título 1, ¿no? Entonces, si yo escribo otro título 1, por ejemplo, en otra parte del documento, ¿no? Lo selecciono y simplemente aplicando el botón ya lo tengo automáticamente como título 1. Sigue mi procedimiento para los demás títulos, ¿sí? Es transformar el texto a las reglas del APA y luego hacer que el estilo se transforme a esa selección que yo estoy haciendo. Entonces aquí pasamos al documento inicial, ¿sí? Entonces aquí, bueno, como se dan cuenta, imaginen que yo hice el procedimiento que hice ahorita, lo hice para todos los títulos. Entonces ya voy a tener en mi barra de estilos todos los títulos por cada nivel que yo espero redactar de títulos, ¿no? Bueno, cada botón representa un nivel de título que yo quiera redactar o estar en el párrafo, ¿no? ¿Hasta aquí preguntas? Sí, Nancy Mendoza Cayo. Profesor, buenas noches. Sí. Una consulta, pero eso solamente está aplicando porque es manual. Pero si ya yo tengo un documento completo donde quiero eh, colocar todo eso, todo el APA. Claro, o sea, allí ya, por ejemplo, ¿no? Tendría que, es como lo hice aquí, ¿no? Imaginemos que eso de aquí está redactado. A ver, ¿se ve mi pantalla, no? Ya, sí, ya. Imaginemos que todo esto de aquí está redactado, digámoslo así, ¿no? De esta forma, con ese estilo, ¿no? Está redactado con Calibri, tamaño 1, ¿no? Y así, ¿ok? Imaginemos, ya tengo mi documento así, ya está, ya lo tengo así, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, lo que me va a tocar hacer a mí es primero crear los estilos. Primero tengo que crear los estilos, o sea, pasar de esto de aquí, ahorita voy a pasar de esto de aquí, ahorita voy a enseñarlo bien. Es pasar de esto que está aquí, ¿no? De esto de aquí, todo esto de aquí, que está sin modificarse, a lo que está aquí, ¿no? Título 1, título 2, título 3, título 4, título 5, para el texto, para el párrafo, ¿no? Tengo que hacer ese procedimiento para tener los botones ya a la mano, ¿no? Entonces, para hacer todo eso, lo que yo le sugería es, ¿no? Aplicar solamente en un párrafo, selecciono solamente un párrafo, aplicar las reglas de formato APA, para que ya luego con un botón se automatice eso, ¿sí? Para que se automatice, ¿no? Por ejemplo, aquí, imaginemos que ya creé mis estilos, ya los creé, ¿no? Entonces, como ya los creé, automáticamente puedo transformarlo, ¿no? Selecciono, transformo. Selecciono, transformo. Sí, claro, doble espaciado, ¿no? Aquí ya se está aplicando el doble espaciado. Si se dan cuenta, en el botón de estilo normal, cuando yo lo presiono, se aplica automáticamente
el estilo o el espaciado doble. Otra pregunta. Sí, Ronnie Campos. Profe, yo te quiero preguntar, por ejemplo, si el título número 1 tiene la sucesión de números, por ejemplo, tiene 1.0, y luego el título número 2 tiene 1.2, y luego pasamos al 2.1 y así con los capítulos. Y eso también se actualiza automáticamente con... Claro, sí. También se puede actualizar automáticamente con el botón de numeración. Sí. O sea, igual por ahí escuché un errorcito que cuando se coloca la numeración es en realidad con esos niveles. Voy a ponerlo aquí. Es 1. Es 1, ¿no? Y luego paso al 1.1. No se coloca aquí ningún 0. No empieza así la numeración en ningún caso. ¿De acuerdo? Y recuerden que es solamente hasta el nivel 5. ¿Sí? Listo. A ver, hay más detalles que van a ir saliendo probablemente por la propia configuración de las reglas. Vamos a dejarlo por ahora en pendiente, no se va a omitir, ¿sí? Pero para seguir avanzando un poquito más con la lógica de la sesión, vamos a continuar con las siguientes partes, ¿sí? Entonces aquí, bueno, es un resumen. Voy a dejar de compartir un segundo. Listo. Entonces aquí tenemos, ¿no? Que la alineación está a nivel izquierdo, ¿sí? Y que la sangría es que es 1 pulgada, ¿cierto? Ahora, como les comento, APA sugiere que sea alineación izquierda, pero la mayoría de manuales universitarios para construir documentos académicos, sostiene que la alineación debe ser justificada. O sea, tal como se ve aquí, tiene que verse a la derecha, ¿no? Aquí también se especifica, ¿no? La sangría 1.27 y el interlineado doble. Ahora sí, vamos con las secciones de un documento. Ya. En el mundo académico hay muchos formatos de presentación de informes académicos, baja la redundancia, ¿no? Tenemos digamos, reseña bibliográfica, las tesinas, las tesis, los documentos o artículos de investigación académica que están indexados en revistas, ¿no? Las monografías, los ensayos, ¿no? Pero APA tiene un criterio para abarcar, si no todo, una gran parte de las secciones de documentos de ese estilo, ¿sí? Entonces, hay cosas que no siempre se van a cumplir. Por ejemplo, la portada, hay algunas publicaciones que sí la requieren, otras no. El resumen igual, hay publicaciones que sí lo requieren, otras no. En general, sí se prefiere colocar un resumen o abstract, ¿ya? Ahora vamos a ir detalle a detalle, ¿no? La portada, ¿sí? ¿La portada qué es? Es la primera página de un trabajo escrito en la que se suelen incluir los datos del autor, título del proyecto o investigación, el nombre de institución, la fecha y otros detalles que se desprenden del tipo de proyecto, ¿sí? Entonces, para presentarse esta portada, hay diferentes formatos, o menos, hay un solo formato con diferentes reglas, ¿sí? Que son las reglas comunes del APA, ¿no? Que le mencioné hace un momento. El tamaño en papel es carta, que en teoría aquí no se aplica tanto porque casi siempre es A4, ¿sí?
El tipo de letra debe ser Times New Roman de 12 puntos, ¿no? O las opciones que les comuniqué al inicio, ¿no? O sea, puede ser ese tipo de letra o las que vienen por aquí, ¿no? También se cumple que el título en la portada debe de ocupar por cada palabra la primera letra en mayúsculas, ¿sí? Los márgenes iguales, ¿no? En todos los bordes de la página. La numeración en paralelo con el encabezado, ¿sí? El interlineado doble, ¿de acuerdo? Entonces ahora, aquí hay algunos criterios que tienen que ver con cómo se redacta la información, ¿sí? Entonces, la numeración, como les comenté, ¿no? El número de página se coloca al principio en el margen derecho, ¿no? Como vieron en ese rectángulo de la diapositiva anterior, así, ¿no? Ahora, título de proyecto. Se sugiere que sea de 12 palabras, pero en general las universidades de este país colocan como máximo 25 hasta 20, ¿sí? Sobre todo porque normalmente las tesis que se elaboran en el país tienen tras de sí, o sea, se sugiere que sean muy específicas, que se describa casi el problema de entrada con el título de la tesis. Entonces, bueno, esa es una regla general que no se aplica, creo, de forma regular en nuestro país, pero que existe para el APA, ¿no? Luego el nombre del autor, que es el nombre completo de los autores, o del autor, ¿no? Y hay una pauta para colocar la información cuando quienes escriben el documento es más de un autor, ¿no? Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos una especificación sobre colocación de autores, ¿sí? Esa tabla está dividida en dos secciones, ¿sí? En dos columnas, con la columna de condición y la columna que ejemplifica la condición, ¿sí? Entonces, tenemos que, si mi proyecto tiene dos autores de la misma universidad, ¿no? O sea, si yo escribí mi tesis en pareja, supongamos, ¿no? Coloco la información mía y de mi compañero de esta forma, ¿no? Mi nombre, mi apellido, solo uno. Conector lógico y el nombre y apellido, solamente uno, ¿sí? Carlos Ochoa, por ejemplo, es nombre y un solo apellido, ¿sí? Andrés Rivas, nombre y un solo apellido, conectados por el conector lógico y, ¿no? Y coloco aquí la universidad de procedencia, ¿no? La universidad, coma, el lugar de procedencia de esa universidad y el país. Repito, nombre de institución, ciudad, país, ¿sí? O solamente país si deseo, ¿no? O solamente ciudad. Si el proyecto tiene 3 autores de la misma universidad, ¿no? Es la misma regla que el anterior nivel, ¿no? Carlos Restrepo es nombre y un solo apellido, coma, nombre y un solo apellido, y al final un conector lógico y al final el último nombre del autor, ¿no? El último nombre del último autor, ¿no? Es Juan Duque, ¿no? Por ejemplo, ellos lo escribieron estando en la Universidad de Medellín. Especifico el nombre de la universidad y coloco la ciudad, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando los autores son de diferentes casas de estudios? ¿No? Se coloca así, ¿no? Andrés Rivas, ¿no? Solamente un nombre y un solo apellido, ¿no? La universidad de procedencia más la ciudad. Luego el segundo autor y la universidad de origen y la ciudad, ¿sí? Igual aquí, ¿no? Si el proyecto tiene 3 o más autores con diferentes universidades, ¿no? Carlos Restrepo, Laura Vélez y Juan Duque, que provienen de la Universidad de Medellín, los 3. Y Andrés Rivas, que proviene de la Universidad Militar de Bogotá, ¿no?
¿Y qué formato se aplica esto? Bueno, tiene que ser el Times, el Arial, ¿no? El cual yo elija, ¿no? Con interlineados 2 puntos, ¿de acuerdo? Simplemente eso. Y como ejemplo, tenemos lo siguiente. A ver, un segundo. ¿Hasta aquí preguntas? Ah, sí. A ver, vamos a leer rápidamente las consultas. El nombre científico nomás tiene 12 palabras en el título. Sí, o sea, claro, ¿no? Sería primer nombre y apellido paterno, claro, primer nombre y apellido paterno, ¿no? ¿En qué ubicación de Loja ponemos los datos? Ya, aquí está. La respuesta a Graciela Ascensios. Aquí está. No, aquí tengo un formato ya hecho, ¿sí? Acá va mi título, mi número de página, arriba como encabezado, el nombre del autor, si por ver con una universidad, coloco la universidad, un nombre de la asignatura, por ejemplo, o no sé, pongo así, proyecto de tesis, ¿no? Nombre de mi asesor, por decir algo, y la fecha, ¿no? O el año, mejor dicho, ¿no? Y ya. Hasta ahí, ¿preguntas? Por favor, respóndame. Claro, en respuesta a Susan Verde, esta consulta tiene que ver con la citación en APA, ¿sí? Eso lo vamos a ver en las sesiones posteriores, pero bueno, vamos a desarrollar esa consulta de Susan Saavedra en lo sucesivo de las sesiones, ¿sí? Y sí, se coloca siempre el año. Ah, en efecto, sí, en efecto. Voy a pasar el modelo de grupo también. Listo. Ahora llegamos al llamado abstract, ¿sí? El abstract. El abstract es la sección que resume lo que va a proyectar nuestra investigación a lo largo del documento, ¿sí? Se recomienda que el abstract tenga un mínimo de 150 palabras y como máximo 250 palabras, ¿sí? Ahora, ¿qué es el abstract y cómo se redacta? Aquí está el formato, ¿no? El resumen debe iniciar en una nueva página. Esta página se debe identificar con un número de cornisa. Usar el encabezado, resumen, como un título de nivel 1, ¿no? Centrado y en negrita, ¿sí? El resumen debe ser escrito en un solo párrafo y sin sangría. Un solo párrafo. Toda la estructura de un trabajo debe estar escrita en la misma voz activa. Por ejemplo, Matías compró la pelota, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El presente estudio se encarga de medir la influencia de factores sobre la variable Y, por decir algo, ¿no? Debe estar redactado con letra Times New Roman, tamaño 12 y a doble espacio. Y como criterio opcional, es una opción que ofrece el APA, ¿no? Se puede agregar una línea con palabras claves y etiquetas, ¿no? Que se relacionen con el tema que estamos tratando. Si deseamos colocar palabras clave, entonces se colocará. Sí, Víctor Rosa Sánchez. Profesor, usted señala ahí que redactado en Tiny Roman tamaño 12. ¿Eso difiere con el tipo de letra que hemos escogido? O sea, si escogí Arial, acá tiene que ser en Tiny Roman,
O bueno, si escogí Tiny Roma, no hay Eh, problema. Pero si escogí otro, pero, Gloria o otro, siempre es Arial, perdón, siempre es Tiny Roma. Gracias. sí, bueno, esta información la contesto ahorita. Sí, tiene que ver con la elección inicial, ¿no? O sea, como criterio general, se utiliza Times New Roman para redactar todo, ¿no? Pero si elegiste otro tipo de letra, sí, también se ajusta al resumen, ¿no? Si elegiste Arial, todo será en Arial. Si elegiste Times New Roman, todo será en Times New Roman. Nada más. Gracias. Listo. Entonces aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo de redacción de resumen, ¿no? El título de resumen está colocado como un título nivel 1, ¿cierto? Porque está centrado y en negrita, ¿sí? Y aquí no aplico ninguna sangría, simplemente conservo la alineación izquierda. Y si quiero poner palabras clave, lo coloco como un título de este nivel, ¿no? Palabras clave y 2 puntos y las palabras que voy a utilizar durante mi documento, durante mi escrito, durante mi artículo, ¿no? Ahora, vamos con la introducción, ¿no? Una vez que viene la portada, luego viene la introducción, ¿sí? A ver, como nota a pie de página, ¿no? APA también tiene reglas para colocar una contraportada. No la he colocado aquí, porque nunca se usa, ¿sí? Casi nunca se usa. ¿Y por qué nunca se usa? Porque prácticamente se repite la información de la portada, en muchos casos. Entonces es, digamos, una sección del documento que ya está poco a poco tornándose en desuso, ¿sí? Vamos con la introducción. A ver, la introducción es un trabajo, en un trabajo escrito de introducción es crucial, porque nos brinda como lectores, ¿no? Una comprensión precisa y bien delineada, bien delimitada de lo que está por explorarse a lo largo del documento, ¿no? Es una primera entrada, un primer contacto con lo que va a constituirse nuestra investigación, ¿no? Características de una introducción, ¿sí? La introducción es fundamental porque, bueno, como mencioné hace un momento, ¿no? Presenta información relevante acerca del contenido del documento, ¿no? De los hallazgos, de la metodología, el objetivo de estudio y un largo etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué debe contener a grosso modo una introducción? Un resumen de los temas que se van a tratar durante el documento, ¿no? Debe ser conciso y directo al momento de ser redactado, ¿no? Y se debe de declarar qué preguntas guían la investigación y qué problemas guiaron esas preguntas también, ¿no? Y prácticamente en la sección más o menos final, ¿no? De la introducción se redacta la manera en cómo se va a dividir nuestro trabajo, ¿sí? Entonces aquí tengo un ejemplo de introducción que no sigue reglas APA de formato, ni de tamaño, ni de espaciado, pero sí sigue las reglas de redacción o los criterios de redacción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos algunos criterios, ¿no? Vamos a poner esto así. Un segundo. Un segundo, por favor. Listo. A ver, ¿se logra ver? Sí. Sí. Listo. Ya.
Bueno, este documento, este artículo de investigación describe cómo debemos comprender la democracia en países con viejas democracias, ¿sí? Y cuál es el rol de la experiencia democrática en los ciudadanos, ¿ya? Bueno, es una investigación de ciencia política, así que vamos a ver cómo está redactada la introducción. Primero el abstract, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el abstract que presento yo, ¿no? Dice, este artículo desarrolla y evalúa un conjunto de expectativas con respecto a los mecanismos a través de los cuales la experiencia democrática podría dar forma al apoyo a la democracia, ¿no? Acá, esta oración que hace, contextualiza mi investigación, ¿no? En un paradigma de investigación. Y acá continúo contextualizando, ¿no? En línea con estudios anteriores, una posibilidad directa considerada es que la experiencia democrática fomenta un mayor apoyo efectivo a la democracia, haciendo que los ciudadanos de las viejas democracias apoyen más este régimen independientemente del desempeño del gobierno y otras características, ¿no? En otras palabras, inserto mi investigación académica en el conjunto total de lo que se ha investigado sobre el tema, ¿sí? Eso es un abstracto, ¿sí? Esta oración que viene por acá hace lo mismo, ¿no? Y acá presento rápidamente mi metodología y al mismo tiempo mis hipótesis y mis hallazgos, ¿no? Dice, los análisis estadísticos de los datos de opinión pública de 23 países de América indican que el efecto de la experiencia democrática en el apoyo a la democracia no es estadísticamente significativo, ¿no? Aquí presento, al mismo tiempo, ante un solo porrazo, mi metodología rápida, ¿no? Y ahí después mis hallazgos, ¿cierto? Es un hallazgo, ¿sí o no? Aquí refuerzo lo que estoy hallando, ¿no? De esta manera. Más bien, la experiencia democrática condiciona los efectos de las evaluaciones de desempeño en el apoyo a la democracia, ¿no? Más allá de todo el tecnicismo, lo que quiero que vean es la estructura de redacción de un abstract, nada más, ¿no? Entonces, ese es cómo se redacta un abstract, ¿no? Es contextualizar mi investigación, presentar mis casos evaluados, la metodología con la que la hice y presentar mis resultados. Y aquí tengo la introducción, ¿no? Vamos a ver la introducción en consonancia con esta lista de recomendaciones para redactar introducciones, ¿sí? A ver, no. La introducción se divide, me sugieren que yo divida mi introducción en partes, ¿no? ¿Cuáles son las características principales del tema? ¿Cuál es el tema o problema principal del trabajo? Vamos a ver qué hace la introducción respecto a estas preguntas, ¿no? Que el apoyo a la democracia aumenta con la experiencia democrática y por lo tanto se vuelve menos dependiente, es una afirmación de larga data en la literatura del apoyo político. En otras palabras, estoy insertando mi investigación en una tradición de investigaciones anteriores a mí, ¿no? Según Lipset y Easton, ¿no? Son dos autores viejísimos, del 60, ¿no? Entonces ya le voy dando forma, poco a poco, a lo que yo estoy produciendo como investigador, ¿no? Estoy que le digo al lector, ¿no? Lo que yo estoy investigando se inserta en una narrativa mucho más grande, ¿no? En una tradición de investigaciones mucho más grande, ¿sí? Y por ahí va mi tema, ¿no? Ahora, redacto, ¿no? Expreso cómo es que mi investigación llena un vacío de investigaciones, ¿no? Este artículo aborda esta brecha desarrollando y evaluando un conjunto de expectativas con respecto a los mecanismos a través de los cuales la experiencia democrática podría dar forma al apoyo a la democracia, ¿no? Anteriormente por aquí describí qué vacíos de investigaciones existen, ¿sí? Entonces, ¿cómo evalúo ese vacío de investigaciones? A través de una metodología cuantitativa, ¿no? Estas expectativas se evalúan mediante la estimación de modelos multinivel, que son modelos estadísticos, así, a rajatabla, ¿no? De apoyo a la democracia, utilizando datos de opinión pública de 23 países de las Américas. Entonces, presento o
sustento que estoy insertándome en un vacío de investigación y luego presento mi metodología. Y finalmente, presento cómo está constituido mi artículo en secciones, ¿no? El resto del artículo está organizado de la siguiente manera. La sección siguiente resume brevemente la teoría y evidencia, ¿no? La tercera sección desarrolla un conjunto de expectativas teóricas. La cuarta sección describe la estrategia empírica, la metodología, ¿no? La sección final presenta conclusiones. ¿Se dan cuenta? Más o menos esa es la estructura, ¿sí? Eso de aquí no sigue ningún tipo de criterio APA cuando hablamos solamente de interlineado y tipo de letra, ¿sí? Pero lo que quiero que observen es cómo está redactada la introducción para que tengan una idea nada más, ¿sí? Bueno. Entonces aquí hemos respondido parcialmente a estas recomendaciones, ¿cierto? ¿No? Identificamos los intereses, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, ¿no? En respuesta a esta pregunta, ¿cuál fue el interés para hacer este trabajo de investigación? ¿No? Uno podría sostener, ¿no?, que el interés está detrás de lo siguiente, que existe un vacío de conocimiento respecto a cierto tema. Y como hay ese vacío, yo quiero llenarlo de alguna forma con mi contribución académica, ¿no? Y eso lo plasmo en mi redacción de párrafo de introducción, ¿no? Luego detalla la metodología, ¿no? Ahí vieron que la metodología que se detalló fue un modelo multinivel, ¿sí? Un modelo estadístico. Es como una regresión lineal, pero con otros criterios, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de limitaciones surgieron para finalizar el proyecto académico? También, por ejemplo, no presento si es que, no sé, si es una encuesta, ¿no? Mi método es método estadístico aplicando instrumentos de encuesta, ¿no? Y mi limitación, ¿cuál es? Que tengo, no sé, un margen de error alto, ¿no? Una limitación es que no tengo un marco muestral sólido. Una limitación también puede ser que no se cuenta con la población objetivo adecuadamente sistematizada, ¿no? Ahora, eso es como, digamos, recapitular por qué yo estoy emprendiendo una investigación, ¿no? Y al final, ¿no?, cómo se divide el trabajo, ¿no? Tal y como vieron en la sección anterior, ¿no? Bueno, este es un ejemplo un poco más acotado, ¿no? Pero representa lo que hemos visto hace un momento, ¿sí? Ah, lo que sí cabe resaltar es cómo está redactado el título de la introducción, ¿no? Listo. Terminé mi introducción, ¿no? Lo normal en una tesis que viene es el marco teórico, ¿no? Pero como, digamos, APA crea un manual general, ¿no? Lo que uno presenta aquí es, por ejemplo, ¿no?, los métodos, resultados y discusión, ¿no? Los métodos, resultados y discusión hacen referencia a los siguientes elementos, ¿no? Tengo que describir quiénes participaron de mi estudio, ¿no? Si hice por ejemplo, si hice una encuesta, ¿no?, tengo que detallar, ¿no?, con una redacción académica, ¿no?, cómo estratifiqué mi población, mi muestra, perdón, ¿no? O sea, primero, cómo calculé mi muestra, ¿no? Y después, cómo esa muestra la estratifiqué para tener una muestra representativa, ¿no? Cuánta proporción de hombres y mujeres va a tomar mi muestra, ¿no? Cuánta proporción de, no sé, de edades voy a coger para cada... Sí, escuché una pregunta por ahí. A ver, antes de pasar a esto de aquí, ¿preguntas sobre la introducción? ¿Preguntas sobre la introducción? Ah, a ver. Ya, aquí tenemos algunas preguntas. A ver, vamos a responderlas ya. Dice,
¿El resumen tiene que estar justificado? No. No. Tal y como está en el ejemplo de la diapositiva, se mantiene la idea de que esté justificado a la izquierda. Perdón, que esté alineado a la izquierda, perdón. Esta es la palabra correcta. Ya. ¿Hay algún formato para la dedicatoria? No, tampoco. No. O sea, no sé, no hay una regla APA para la dedicatoria. No hay. ¿En la introducción se debe poner citas bibliográficas o no es necesario? Sí. En principio sí. Eso sugiere que sí. En cuestión, respecto a qué era ese porque Elías Valeriano Hancori. Bueno, Normis, los párrafos deben estar justificados, bueno, como mencioné hace un momento, es alineación izquierda, ¿sí? Para la dedicatoria de segmentos, ya. No hay por parte de APA. Claro, esa pregunta sí tiene que ver ya muchísimo más con los criterios especificados por cada institución, ¿no? Si se dan cuenta, en nuestra introducción de ejemplo, ¿no? En nuestra introducción de ejemplo, yo no inicio declarando, digámoslo así, contribuciones nacionales e internacionales. Yo inicio con teoría. Con teoría. Yo inicio con teoría e hipótesis que son de larga data, ¿no? Pero, por ejemplo, en una tesis, sí, se suele decir, ¿no?, que en la introducción se presenta el problema de forma, o sea, se justifica por qué tu tema de investigación es un problema que debe abordarse, ¿no? Luego se citan algunas perspectivas, ¿no?, hasta llegar a la parte en la que tienes que escribir cómo está organizado tu documento, ¿no? ¿No? Pero como les comento, ¿no?, eso depende ya de la universidad o la institución que produzca ese manual de redacción de documentos académicos. Sí, vamos a terminar la sesión de hoy con lo que falta y ya vemos la siguiente, el aspecto de la numeración, ¿de acuerdo? Pero como un ejercicio así bien rapidito. Igual les voy a mandar los formatos que les enseñé para que los puedan ver allí, por favor. Entonces ahora voy a compartir mi ventana. Ya. ¿Más consultas sobre la introducción? No, listo. Entonces, en la siguiente sección, que en teoría podría ser esta, ¿no? Métodos, resultados y discusión, yo presento cómo está constituido mi estudio, ¿sí? Bueno, esta de aquí es un poquito más arbitrario, ¿no? Porque, digamos, esta es una sugerencia de cómo está pensado el APA, pero ya depende del criterio de la universidad o institución presentar o proponer cómo se debe organizar la información respecto a los métodos, resultados y discusiones, ¿no? Por ejemplo, solamente para un ejemplo, ¿no? En el artículo que estábamos viendo, te lo voy a enseñar. En el artículo que estábamos viendo, ¿no? Acá tengo, después de mi introducción, tengo rápidamente una revisión teórica, lo que conocemos como marco teórico, ¿no? Si se dan cuenta, aquí no hay citas APA, porque no es un formato de citación APA, ¿sí? Así que no le hagan caso mucho a por qué no ven citas. Solamente es para que vean cómo está estructurado la redacción nada más, ¿sí?
Entonces aquí presento mis hipótesis, ¿no? Y mi metodología o estrategia empírica, ¿no? Presento aquí mis variables, por ejemplo, si es que eso es una investigación cuantitativa, ¿no? Presento mi variable y cómo la estoy pensando, cómo la estoy midiendo, ¿sí? Presento qué otras variables estoy utilizando para mi estudio, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? Ahora, a ver. Bueno, aquí también puedo, como les dije, ¿no? Presentar la información que yo tomé en cuenta para, o la metodología que tomé, o los instrumentos que tomé en cuenta para recabar información, ¿no? Si utilicé cuestionarios, pruebas individuales, experimentos de viñeta, entrevistas, observaciones de participantes, ¿no? Si hice algún experimento, ¿no? Y una sección o un conjunto de párrafos que describan si mis hipótesis se están confirmando o no, ¿no? O sea, una vez que yo tengo ya mi experiencia de campo hecha, ¿no? Y le redacto en mi documento, tengo que evidenciar si es que mis hipótesis previas, antes de ir a campo, de tener experiencia de campo, por ejemplo, si estoy haciendo una tesis, ¿no? Tengo que evaluar si mis hipótesis previas se confirman con lo que yo estoy encontrando en el campo. O sea, con lo que estoy encontrando en mi experiencia de recogimiento de información. Tengo que detallar si sí o si no. ¿No? Sí, se confirmó esta parte de la hipótesis, pero esta otra no, debido a tales factores, ¿no? Por decirlo así. Entonces, esto ya va a quedar aquí como, no tienen que hacerlo ahora, ¿no? Pero va a quedar aquí como una pequeña tarea para que instalen un complemento que les va a solucionar la vida, se los prometo. Es un software que se encarga de gestionar referencias bibliográficas, se llama Zotero, ¿sí? Zotero es un software dentro de muchos otros que existen para hacer esta tarea, referenciar documentos, investigaciones, tesis, libros, ¿sí? Está Zotero, está Mendeley, está EndNote y otros más, ¿no? Pero vamos a utilizar para esta sesión o para este taller, para este curso, ¿no? Zotero, ¿sí? Así que aquí están los pasos, van a poder aplicarlo ustedes ya en casa, mejor dicho, por su propia cuenta, y es de la siguiente manera, ¿no? Buscamos Zotero en el navegador, ¿no? Cualquiera que su preferencia. Yo utilizo Brave, ¿no? Pero es como utilizar Google Chrome, ¿no? Google Chrome, Microsoft Edge, ¿no? Pero tenemos el primer resultado, ¿sí? El primer resultado nos lleva a esta ventana. Le damos Download, ¿sí? Y ese descargable se va a guardar en una carpeta que ustedes tienen que encontrar y cuando lo hagan, ejecutan, ¿no? El programa, ¿no? Normal es que cuando uno guarda un programita, ¿no? Aparezca en descargas. Uno va a la ventana de descargas, ¿no? Y encuentra el archivo, ¿no? Luego, doble clic en el archivo descargado, le damos a ejecutar, ¿sí? Y cuando tengan ejecutar listo, ¿no? O cuando ya ejecuten el programa, van a tener una vista como esta, ¿de acuerdo? Una vista como esta. Ahora, van a ir luego a la ventana de complementos, ¿no? Para instalar el complemento Zotero, ¿sí? Y agregamos a Chrome el complemento. Si hay dudas o consultas, os voy a enviar un tutorial explicando cómo se instala adecuadamente la aplicación si alguno tiene un problema, ¿sí? Así que conmigo ha sido todo por el día de hoy, ¿no? Y espero que les haya gustado mucho la exposición.
quedo atento. A ver. Quedo atento, cualquier consulta, cualquier inquietud, cualquier sugerencia también, para las siguientes sesiones.